viene a ser un complemento más en todas las celebraciones, conmemoraciones que se están haciendo en torno a esos 700 años de nuestra catedral. Hablamos, como están viendo, de Crónicas Diocesanas. Corría el año, escrito por Antonio Rubio López, periodista y escritor palentino. Lo primero de todo, muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Nacho. Bueno, es, como decía, un libro de los que viene a ser un poco complemento, ayudar a conmemorar esos 700 años, ¿no? A contar más secretos, a descubrir, a divulgar lo que es nuestra catedral. Bueno, precisamente de la catedral no se habla prácticamente nada, más que un tema muy puntual. Es de la diócesis, anecdotarios de obispos, de cofradías, de tradiciones, de hechos ocurridos en un periodo de unos 250 años hasta el principio del siglo XXI. Bueno, un anecdotario que eso es lo que más le gusta a la gente. O sea, a la gente le encanta oír esas anécdotas, esas historias relacionadas, en este caso, con la diócesis, y que nos descubre muchas veces personajes e historias que uno no se puede imaginar, ¿no? Y que podrían protagonizar novelas, series. Desde luego, además, si me permites, como se dice en la profesión periodística, que no dejes que un mal titular te arruine un buen artículo, pues he buscado unos enunciados que son realmente llamativos e incluso provocadores. Fíjate, para que nuestros seguidores lo puedan ver: un obispo en el arroyo, curas con olor a conejo, rayos X, cosa de brujas, una momia de buen ver, y el obispo dijo no, fuego, el seminario en llamas, Señor, ayúdanos que zozobramos, un obispo a la fuga, terror en el santuario, los estragos del cólera, y así hasta 60 temas que creo que pueden ser interesantes. Claro, es que podrían ser realmente títulos o capítulos de series, ¿no?, actuales. Bueno, realmente esto no es una novela. En una novela hay exposición, nudo y desenlace. Aquí, si se quiere, siendo rigurosos, habría 60 novelas, porque cada tema en concreto pues tiene su exposición o una introducción, tiene un desarrollo y también un desenlace, y a veces tiene incluso, quizá en unos puntos de forma soterrada y en otros de forma clara, una especie de reivindicaciones o de aspiraciones de algo que me gustaría cambiar, y también lo dejo ahí en el libro. Ahí la dejo votando para quien la quiera coger, ¿no? Sí. Elogiaba a Miguel de Santiago, el académico de la Tello de Meneses, el libro precisamente por su escritura. Venía a elogiar esa labor periodística que se demuestra en los textos y que hace que estas historias sean más accesibles a todo el mundo. Que al final, seguro que quien empiece a leer algunas se va a enganchar. Sí, lo dice de forma muy curiosa, porque dice, y es que Antonio Rubio López es un periodista de larga trayectoria que sabe contar el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, con todo detalle en el espacio de 2 páginas y con la agilidad que demanda el lector para que no le sobrevenga el sueño y se le caigan los papeles. Es decir, son temas muy amenos, expuestos con rigor desde luego, pero de una forma precisa, siguiendo el esquema de lo que debe ser una crónica periodística. Es decir, ir a lo escueto, en el que no falte nada que sea esencial, que haya un consecuente y a veces un desenlace, y se den todos los argumentos para que el lector pueda empaparse realmente del tema que en cada caso se quiere exponer. Seguro que a más de un lector estas historias le cambian la perspectiva, le cambian la visión de la Iglesia por un lado y de la historia de Palencia por otro. Bueno, es que yo quiero resaltar además varios aspectos muy claros. Primero, por ejemplo, que la Iglesia desde siempre ha tenido una clarísima vocación social. Y, por ejemplo, ahí están los huertos obreros de Ramón Barberá. Ahora, desde poco antes a finales del siglo pasado, Cruz Roja y el Ayuntamiento pusieron en marcha los huertos para la tercera edad. Bueno, pues 80 años antes, un obispo, Ramón Barberá, cedió parcelas en las huertas del obispo para obreros en dificultades, para que pudieran cultivarlos y sobrevivir un poco también con lo que pudieran recoger de esos huertos. Es decir, la visión social de la Iglesia. Pero la Iglesia ha sido avanzadilla también incluso en la técnica. Y así, por ejemplo, el único aparato de rayos X que había en toda la provincia de Palencia lo tenía el Seminario Mayor. Y en una ocasión fue solicitado ese aparato para detectar un proyectil que en una reyerta
había quedado incrustado en el brazo de una persona, de un joven. Y entonces los médicos no conseguían ver con precisión dónde estaba el proyectil y requirieron la asistencia de esos rayos X del seminario para hacer una sesión científica en lo que localizaron perfectamente el proyectil y lo pudieron extraer sin ningún tipo de dificultad. Es decir, la Iglesia en lo social, en la cultura, en la protección del patrimonio, todos los monumentos que tenemos pues realmente están ahí porque la Iglesia ha sido muy celosa de su conservación. Ahora quizá los políticos inventan eso, la protección de los monumentos, no, pero están ahí porque la Iglesia, al frente de los pueblos, ha conseguido mantener las iglesias y las ermitas abiertas. ¿Qué voy a decir? La Iglesia estaba en la avanzadilla de todo, de la cultura. Pongamos, por ejemplo, que en el seminario llegó a haber 500 seminaristas entre el mayor y el menor. Hoy, lamentablemente, no tenemos ninguno, uno o dos que están en el seminario en Madrid, pero es que los seminarios eran unos centros de formación y de cultura extraordinarios, donde incluso en el seminario mayor se creó, a propósito o a propuesta del rector, un gabinete de ciencias naturales, en el que todos los párrocos de la diócesis iban aportando lo que encontraban en sus pueblos, fósiles, monedas, en fin, todo aquello que pudiera tener valor para ese gabinete de ciencias lo aportaban para que los seminaristas no solo se formasen en el orden espiritual y religioso, sino también en el orden social y cultural y científico, porque luego iban a ir a los pueblos y van a ser también valiosos instrumentos para los agricultores, para los ganaderos. Es decir, cuanto más formación tuviesen los seminaristas, mucho mejor iba a ser luego su labor también religiosa. No quiero dejar de lado un aspecto importante del libro, que son todas las imágenes que lo acompañan y que vienen a ilustrar, a ayudar también a la gente a hacerse idea de esos relatos y de qué estamos hablando en casos concretos, ¿no? Había alguna bastante curiosa, además. Sí, bueno, hay unas imágenes que son históricas. Por ejemplo, reproduzco una que es espectacular, que es Esta, por ejemplo, a mí me parece muy curiosa, perdón, Antonio. Ah, bueno, por poner una de las que llama más la atención a todos los que vienen de fuera y se la encuentran. Esta me disgusta. Esta imagen me disgusta porque cuando yo, que vivo muy cerquita de la catedral, junto al Palacio del Obispo, paso por la catedral y veo grupos de turistas que están, a ver, ¿dónde están los alienígenas estos? Que ya en el siglo XIV, en el siglo XV, ya había extraterrestres. No. Se están formando unas teorías Hay que ser serios y rigurosos. Esa portada, la portada de los Reyes, de la catedral, en la Plaza de Cervantes, se reformó en el año 1998-99, siendo delegado de Patrimonio don Ángel Sancho. Y era el arquitecto que lo hizo don Fernando Díaz Piniés, que era muy aficionado al cine. Y precisamente en aquella época estaba en pleno vigor la serie cinematográfica Alien, el octavo pasajero. Entonces él, que en ese punto donde se unen los arcos de la portada, había una carencia y él pues se le ocurrió poner ahí esos aliens. Lo mismo que hay una rana y un astronauta en la catedral de Salamanca. Es algo anecdótico que puede llamar la atención, sí, pero hay más para unos cosas. son bufonadas, para otros son genialidades, como el tema del fotógrafo de la gárgola. Bueno, no está mal, incluso que se queden mirándolo, y si es un motivo más para llevar gente a la catedral, bien. Pero me da un poco pena que se fijen en esos detalles. Que eclipse esto a toda la grandeza cuando que hay. dentro hay y por fuera hay unas magnificencias tan enormes en pintura, en escultura, en orfebrería. Es decir, me da un poco de pena que se fijen en lo anecdótico en lugar de profundizar en los valores reales. Para mí ha sido un grandísimo honor y una gran satisfacción el haber hecho la presentación del libro delante del trascoro de la Catedral de Palencia, ante la cripta donde surgió todo. Tener detrás ese retablo de piedra plateresco impresionante, presidido por ese tríptico de los Dolores de la Virgen de Jean-Joes de Calcar, eso para mí fue una emoción inigualable. Me sentí allí a gusto, incluso lo dije al público asistente: si en algún momento ven ustedes que titubeo o me quedo sin voz, llamen al 112, porque a lo mejor me está dando el síndrome de Stendhal ante tanta belleza como hay reunido en este lugar. Es decir, pues pasen de la anécdota
Es curioso, tenemos la foto, estupendo. Y entren a profundizar en los grandísimos valores que tiene la primer iglesia palentina. Bueno, son 700 años que la mejor manera que tenemos de celebrarlo es acudiendo, visitando, recorriendo la catedral y descubriendo todos sus secretos. Los de la diócesis, algunos de ellos al menos, son los que nos descubre Antonio Rubio en estas crónicas, que nos queda avisar a la gente o decirles dónde van a poder encontrar este ejemplar. Los ejemplares, bueno, pues está empezando ahora la distribución, los tenemos en el Obispado, los tenemos en las Nazarenas, tiene librería Iglesias, tiene librería del Burgo, no sé si, sí, la librería amarilla también, pero está empezando ahora la distribución. Yo estoy dispuesto a llevarlos a cualquier sitio donde se me pida. Además sale a un precio, ¿has visto la encuadernación de auténtico lujo? Bueno, pues sale a 18 euros. Y lo que decíamos, con imágenes, que sí, no es lo mismo un libro todo escrito que con imágenes que acompañan. Un papel magnífico, con brillo, la tapadura, una encuadernación magnífica, sale a 18 euros. No se pretende ganar dinero, ni mucho menos. La edición la paga la diócesis a través de la Fundación Séptimo Centenario. No se busca ningún beneficio económico, sino simplemente pues, poner en circulación una publicación que habla de nuestras cosas, de nuestros valores y que la gente disfrute con ello realmente. La portada está ilustrada con un fragmento de un evangelista del retablo de Váscones de Valdivia del Museo Diocesano. Y en la parte posterior he puesto una ilustración tomada del Codex Calistinus, cronista medieval, por aquello de las crónicas, cronista medieval del siglo XII, con lo que queda, creo, que muy digna la publicación. No me puedo resistir brevemente, Antonio, a preguntarle, después de La belleza escondida, llegan estas crónicas diocesanas, ¿hay un nuevo libro en ciernes? Hay ideas, pero estoy muy entregado al trabajo en la diócesis, en la Delegación de Patrimonio. El trabajo es, bueno, tremendo, no se acaba nunca. Entonces yo, la verdad, aprovecho a trabajar en estas otras cosas hasta las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, pero ahora mismo sí, ideas tengo, pero lo que me falta es tiempo. Y esta publicación me ha llevado mucho. Surgió a raíz de una idea que pusimos en marcha en la COPE, en un programa que tiene los viernes, que es El Espejo de la Iglesia. Pues yo colaboro con una pequeña seccioncita en la que hablaba de los santos, vinculándolos con la iconografía que los representa. Hubo también una temporada en que hablé de nombres de santos, nombres raros de santos, y los hay muchísimos, pero con una condición, que yo pudiera decir, vaya usted a tal sitio donde encontrará una imagen, escultura o pintura de ese santo. Es decir, eso ya complicaba bastante la cosa. Y cuando terminé esa serie también, empecé esta de curiosidades. Me llevaba muchísimo trabajo. He leído todas las crónicas de la diócesis, tanto donde van recogiendo todas las circunstancias de la diócesis, y también ha sido una fuente inagotable. El archivo de la diócesis también. Y ha sido una fuente inagotable el periódico que pusieron en marcha los hermanos Pablo y José en Madrid Manso, que era el periódico de la propaganda católica, que estuvo editándose durante 50 años. Esos periódicos me los he leído todos y de ahí encontré una fuente inagotable para volcar aquí en Crónicas Diocesanas. Y ahora lo podemos disfrutar todos. Antonio, muchas gracias por ese trabajo que nos acerca a la posibilidad de conocer más sobre la historia de Palencia a través de la diócesis. Ha sido un placer.